con los jóvenes, siempre les pongo una pantalla de espera, no antes de, o sea, no en la clase, sino 5 minutitos antes para que los chicos siempre tengan un momento de música, un momento de divertirse, ¿no? Y pues bueno, de pasar un tiempo juntos. Entonces, hasta ahí un poquito la música. La Ok, voy a extrañar, tengo que déjame admitirlo. dar la bienvenida, Santini. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto verlos. Bueno, algunos los veo, otros no, pero aquí están conectados para este segundo webinar dedicado al área de primaria, a el taller, como dice el título, el taller en Loyola, mucho más que un taller de arte. El día de hoy nos acompañan dos talleristas maravillosos que tenemos en la escuela, el maestro Santini, la maestra Lulú, y también nos acompaña la coordinadora académica del taller, la maestra Regina Ponce. Bueno, Santini, ahora sí, te doy la palabra. Perfecto, muchísimas gracias. Y de hecho, aprovechando justamente esta pequeña presentación, voy a volver a poner aquí los nombres de las personas y pues sus diferentes lugares dentro del colegio de Loyola. Entonces, bueno, el tema principal del día de hoy, ¿no? Pero antes me gustaría hacer unas chiquititas aclaraciones para tener una mejor armonía en este proceso de presentación. Primero y antes que nada, las dudas y comentarios, las voy a pedir si por favor las pueden ir haciendo cuando la tengan en el momento en el chat, principalmente para que las maestras que nos acompañan nos ayuden para contestar las dudas claves que puedan tener en el momento y que podamos seguir la presentación. De igual forma, al final vamos a dejar unos minutitos para quien tenga otra duda que le gustaría que le aclararan más detalles y vamos a estar aquí para apoyar la participación. Voy a hacer una que otra pregunta en donde me gustaría que los papás me ayudaran a responder. No se preocupen, no es un examen, no son tablas. Son cosas muy sencillas y muy puntuales. Y pues siempre levantando la mano, como lo hacen con los jóvenes, es la mejor manera, ¿no? Y sobre todo, disfruten mucho el viaje. Es un viaje muy simpático. Y al final no se trata de llegar hasta las dudas y aclaraciones, sino disfrutar todo este proceso. Una vez más, les repito, mi nombre es Irvin Emanuel Ambrí Santini, ya está en el nombre. La ventaja del Zoom es que nos hace este mega favor de señalar quiénes somos, ¿no? Y comencemos con la primera pregunta que me gustaría hacer a los papás y la verdad, como les digo a los chicos, no hay una pregunta equivocada. Aquí con toda confianza me pueden decir lo primero que les llegue a la mente. Y es, ¿qué creen que es la clase de taller? ¿No? Así de sencillo. ¿Qué creen? ¿Qué suponen que es la clase de taller para ustedes? Quien quiera aportarme alguna de sus ideas y decir, a mí me suena interesante esto. Yo creo que podría proponer que es... Gracias. Aquí la maestra Lulú me va a ayudar a apuntar palabras clave que hayan. Adelante. Adel, Edel. Sí, hay que conectar el audio. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Adelante, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Yo lo que he aprendido y observo en las clases de taller de Loyola es que es el espacio en el que los niños pueden explicar o aplicar lo que han aprendido de una manera más plástica, más gráfica, es dejar volar su imaginación, pero con esta base de la parte que están viendo en otra área, ¿no? En ciencias naturales, en español. Y entonces siento que es algo como más aterrizado desde su imaginación. Perfecto, muchísimas gracias, Edel. ¿Alguno de los papás que igual nos vienen y nos visitan en este momento, tienen alguna idea de qué es una clase de taller? En su experiencia o en lo que pueden suponer estas palabras, ¿no? Una clase de taller. No sé, alguno de los que nos visitan y que quieran decir, bueno, yo supongo o yo tengo la sensación de que taller podría significar esto. Lo pueden poner en el chat también. Por Si supuesto. no lo quieren comentar en el micrófono, lo pueden poner en el chat. Y lo vamos leyendo. Perfecto. De hecho, sí, ya veo algunos. Tiqui, tiqui, tiqui.
¿Puedo llevar tu coche? Sí. No sé si hay alguien que haya escrito algo en el chat, creo que no. No, nadie ha Perfecto. escrito. ¿Alguien? Ah, no, Bueno. pero ahí está Sandra. Gracias. Sandra. Sí. Hola. Y Juan. Hola, soy Juan. Buenas noches a Mucho todos. gusto, Juan. Hola, Juan. Pues es un lugar para experimentar y para tener creatividad y entender de una forma diferente situaciones y aprendizajes, ¿no? Me encanta. Buenísimas ideas y creo que ahí hay muchísimas palabras clave. Insisto, aquí simplemente es el pensar, ¿no? Que sean libres de decir, yo creo esto y eso es parte de lo que alimenta, por ejemplo, cada vez que se inicia una clase, es algo que nos gusta hacer, poner una pregunta y sacar simplemente ideas ahorita, ¿no? ¿Alguien más que le gustaría proponer más palabras? ¿Mm? Muy bien. Vamos a pasar entonces principalmente con esto que me encantó que pusieron, ¿no? Veo palabras como plásticas, como gráficas, imaginación, experimentar, creatividad, entender, y sobre todo me gusta mucho lo de maneras diferentes, ¿no? También buenísimo. Todo esto lo podríamos concentrar con otra palabra que voy a poner aquí, creo que resume en parte esto, ¿no? Arte. Así como se oye, arte. Y les tengo muy buenas noticias, ¿no? En especial para los que dijeron artes plásticas. Artes plásticas, sí, es algo que se encuentra presente dentro de lo que es taller. Y solamente como una pequeña aclaración, cuando decimos artes plásticas no se refiere al plástico, ¿no? Sino se refiere a diferentes materiales, ¿ok? Materiales que se puedan modificar, moldear, como el cartón, como semillas, como cosas que no necesariamente tienen que ser plástico. Todo tipo, plastilina, y algo que utilizamos mucho en taller son objetos reciclados. Tenemos un taller muy bonito, lleno de muchísimos materiales. Pero, hay un gran pero, y aquí voy a borrar estas hermosas palabras que me pusieron. Taller termina siendo mucho más, ¿ok? Taller no solamente es esta cuestión plástica y de muchos materiales para divertirse, ¿no? Allá dijeron unas cuantas palabras clave, pero aquí me gustaría aterrizar que existen unas cuantas más, ¿ok? 4 para ser muy específico y que las voy a mencionar ahorita. Experiencia, observación, acción y evaluación. Estas 4 palabras que se suman a todas las que ustedes mencionaron son muy importantes y constituyen como el alma que tiene Loyola para el aprendizaje. Son muy importantes y taller cuenta con estas. Sin embargo, para la presentación de hoy, porque si no podría llegar a ser muy largo, nos vamos a concentrar especialmente en esta, experiencia. También mucho observación, pero voy a profundizar un poco más de esto. Esta es solo la introducción. Para ustedes, ¿qué es una experiencia? Una pregunta más para los papás. Aquí no vamos a apuntar nada en el pizarrón, nada. Me gustaría como leer o escuchar qué les puede llegar con la palabra experiencia. ¿Qué es una experiencia para ustedes? Muy bien, creo que por allá veo uno que otro que ya se está animando. Una experiencia. ¿Cómo lo podrían poner? Algo que vives, dice Delia. Muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Algo que se tiene que vivir. Y eso aquí lo quiero dejar como en esta frase. ¿Es algo que se vive o es algo que es tuyo? ¿Ok? A mí me encanta ese pequeño GIF, curiosamente, porque creo que también ejemplifica mucho esto de las experiencias, ¿no? Aunque sean cosas que se vivan y que se queden en un momento del pasado, al fin y al cabo como que es algo que obtienes, ¿no? Algo que se guarda. Y quisiera contar una experiencia personal que yo tuve cuando yo llegué al colegio. Que una de las primeras cosas con una pregunta que me hizo mi coordinadora, la maestra Regina aquí presente, fue, ¿qué es lo que más recuerdas de tu primaria? ¿No?
Y dije, wow, no, me va a preguntar las tablas en este momento y ya me puse en una situación de nervios. Digo, espero que no me pregunte la del 8. Pero lo primero que le dije, ok, pues yo salí sabiendo matemáticas, sé leer, sé escribir, creo que me gustaba mucho la materia de ciencias naturales, y me dijo, no, no tanto el conocimiento, ¿qué recuerdos tienes de tu escuela primaria? Yo la verdad, así me quedé, ¿no? Como que, wow, si lo pienso bien, no tengo tantos recuerdos de mi escuela primaria, de hecho, son muy pocos los que llego a tener o que llego a considerar que son significativos. Me hizo pensar que tal vez mi día a día como que tal vez era un poco más monótono o más olvidable de lo que yo recordaba. Pero sí recuerdo algunas cosas, ¿no? Y creo que puedo mencionar que de las más importantes fueron mis momentos, mis recreos. Casi muchos de mis recreos, esos los tengo más en mi memoria que las clases en sí. Esos pequeños juegos, las travesuras que llegué a cometer, y dentro de las clases también tengo uno que otro, principalmente de matemáticas, cuando yo sabía la respuesta antes que todos los demás, o que yo era el único que tenía la respuesta correcta. Recuerdo también mis pequeñas estrellitas en la frente. Yo vengo de esa época en la que todavía ponían estrellitas. Bueno, yo no sé qué tantos colegios hacen eso, pero bueno, el mío era eso, ¿no? Y entonces podemos entender que las experiencias se tienen que vivir por varios sentidos, ¿ok? Y aquí voy a poner una serie, una pequeña recopilación de varios de esos sentidos que tal vez ya no son mis experiencias, pero los he visto en experiencias de los chicos dentro del colegio. Cosas como el tacto, clases que ya no son directamente dentro de un salón con un pizarrón, sino realmente irte a la naturaleza, tocarla cuando tú tienes que aprender sobre un árbol, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones la vista, por supuesto, es una de esas maneras en que tenemos experiencias, y una vez más es ya no ver las esculturas o ver tus tradiciones desde un libro, sino ir directamente a visitarlos, ¿no? Y a veces hasta tener el gusto de también poder tocarlas. Fantástico. El olfato, este es uno de mis recuerdos más importantes, porque los chicos, algunos era la primera vez que olían el olor a guanábana, bueno, eso decían ellos, ¿no? Y, por supuesto, el gusto, porque para algunos fue la primera vez que probaron una guanábana en su vida. Guanábana que, por cierto, se cultivó en el colegio. Y, por supuesto, la música, ¿no? Que es otro de los sentidos en donde también, bueno, el escucharme aquí, quise decir. Pero aquí tenemos a esos grupos cantores, ¿no? En esta experiencia donde ellos cantaron canciones, ¿no? Esto como que perfecta los 5 sentidos. Pero de todas maneras, sigue la pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo son las clases de taller en cada grado? Nosotros tenemos diferentes experiencias, y aquí le voy a pedir a la maestra Lulú que nos ayude a entender cuáles son esas experiencias que se viven en cada año de primaria. Y por supuesto, al final les voy a mostrar unos ejemplos más obvios de estas experiencias. Maestra Lulú, le voy a dejar a usted la pantalla para que pueda compartir. Voy a cerrar aquí y aquí. Okay. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo voy a hablarles de algo un poco más formal que tiene que ver con la propuesta pedagógica de lo que es taller. Taller es una clase que se lleva a cabo en todos los grados de primaria, de primero a sexto. Los alumnos pasan 3 horas de sus horas de clases semanales en taller. Excepto en el caso de quinto, por motivo de que la carga curricular de ese grado es pues la que tiene un mayor contenido. Entonces, bueno, ahí se reduce a 2, pero todos los grados tienen sus tres horas de taller a la semana, y en cada grado el equipo docente está conformado por una maestra de español, una maestra o maestro de inglés y una maestra o maestro de taller, ¿sí? Cuando este maestro de taller trabaja con los niños, no lo hace con el grupo completo, sino que lo hace con una tercera parte del grupo. Por dar un ejemplo, en un grupo integrado por 24 alumnos, el maestro de taller va a trabajar con grupos de 8, 1 hora con cada uno. Esto ayuda mucho a consolidar las actividades, los aprendizajes, a que exista el espacio para que todos puedan intercambiar o ponerle voz a sus experiencias.
Y bueno, mientras tanto el resto del grupo tiene actividades ya sea con sus maestros de español o de inglés, ¿sí? Entonces, como parte de la propuesta del colegio y uno de los puntos pues, principales que caracteriza o define la formación ignaciana, pues tenemos el desarrollo humano, que lo entendemos, dicho de una manera concisa, en este interés de que los chicos sean seres conscientes de su propio potencial y de su capacidad para verse a sí mismos como agentes de cambio de nuestra sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, cada grado tiene un tópico, ¿sí? Este tópico o tema que se reduce en una o dos palabras deriva hacia un hilo conductor, que es una pregunta, como lo vamos a ver ahorita en este esquema, y esa pregunta se va respondiendo a través de una serie de metas de comprensión. El tópico es uno solo por grado. Todas las áreas, sea español, inglés o taller, se suman a este trabajo y a este entendimiento del tópico y a responder desde sus propias actividades la pregunta que nos plantea el hilo conductor. Entonces, en primer grado, el tópico es yo. Así de sencillo, ¿no? Una palabra de una sola sílaba. ¿Cuál es aquí, en este caso, el hilo conductor? El responder a la pregunta ¿cómo y quién soy yo? Entonces, ¿qué esperamos aquí que haga o que trabaje el alumno en taller? Bueno, el trabajo de su maestro tallerista estará guiado para que el alumno reconozca y comprenda qué características físicas y de personalidad le distinguen. Por ejemplo, ellos van a hacer dibujos de su rostro, van a encontrar el tono de pintura, trabajando con pintura acrílica, van a encontrar el tono exacto y preciso de su piel, por mencionar algunas de muchísimas actividades. Y también van a reconocer y comprender cómo las emociones forman parte de su personalidad, qué emociones son y cómo lo hacen sentir. Entonces, en diferentes clases, los niños van a poder ir expresando de una forma pictórica, por ejemplo, su momento más alegre o su momento más triste, ¿sí? Por dar algunos ejemplos. En segundo grado, el tópico es relaciones. Aquí nuestro hilo conductor nos lleva a la pregunta ¿cómo la forma en la que me relaciono influye en mi entorno social? Entonces aquí salimos del yo, que fue el trabajo de primer grado, una vez consolidada esa autopercepción y muy centrada en sí misma, pues vamos a otro nivel, ¿no? En el que está ese yo en interacción. Entonces aquí el alumno en sus clases de taller va a comprender cómo su cuerpo y cómo sus sentidos, sus 5 sentidos, le permiten interactuar con el entorno. En sus clases de taller tendrá, por tanto, una serie de actividades dirigidas a estimular todos sus sentidos, como por ejemplo el poder sentir diferentes texturas, el poder nombrarlas, ¿sí? Y el poder también hacer conciencia de cómo le resultan estas sensaciones con cada una de las texturas. Y esto es también para los otros sentidos. También tienen experiencias de degustación o experiencias igual de disfrute e identificación de muy diversos sonidos. También ellos aquí van a comprender cómo poder relacionarse de manera empática e incluyente con las personas que tienen alguna discapacidad. En este caso se recibe la visita de personas con diferentes tipos de condiciones o alguna discapacidad y los niños preparan una entrevista. Y entonces, bueno, van dialogando con la persona y después hacen una reflexión en la que ellos pueden comparar en qué somos iguales, qué sí podemos hacer, disfrutar y vivir y en qué somos diferentes, ¿sí? O sea, qué campo de la experiencia puede verse modificada en una persona con una discapacidad. Y bueno, esto también, por supuesto, les lleva a valorar infinitamente pues toda la capacidad perceptiva que tienen a través de sus 5 sentidos. En tercer grado, el tópico es sustentabilidad. Aquí la pregunta o el hilo conductor es ¿cómo puedo colaborar para que en mi entorno exista un desarrollo sustentable? Aquí, como podemos escuchar, bueno, ahí está como pintado de color de verde todo el grado de tercero. Aquí esperamos que el alumno comprenda y desarrolle una visión general
acerca de los beneficios que brinda la naturaleza. Y esto lo hace a través de una observación y acercamiento a su entorno natural. En este caso, en el colegio, en el entorno natural inmediato, cada alumno adopta un árbol. Y entonces durante todo el ciclo escolar, el alumno se hace un experto en este árbol, ¿sí? Desde que pueda tener como este acercamiento diario, en el que pueda dibujar sus hojas, representar las características de su textura, hasta encontrar recetas de qué podría preparar con los frutos que da este árbol o las propiedades medicinales que tiene. Sí, hay una búsqueda de información y también hay otra parte muy creativa en la que el alumno crea un cuento en el que el árbol es el personaje principal. Y esto, por supuesto, está muy, muy vinculado a todos los contenidos que hay en español y en inglés. En cuarto grado, el tópico es diversidad cultural. Aquí el hilo conductor responde a cómo la preservación de la diversidad cultural en México construye nuestra identidad, ¿sí? Entonces aquí la palabra clave es cultura. Pasamos de un grado, tercero, que se enfoca principalmente en el conocimiento de la entidad, en este caso Yucatán, y en cuarto, pues abrimos el panorama, la mirada, la apreciación a todo nuestro país. En este caso, sus metas de comprensión para taller son comprender, conocer e identificar qué es una cultura, cuáles son los elementos que conforman una cultura y cómo se relacionan esos elementos entre sí. Aquí yo no voy a dar ejemplo porque al final de esta charla el maestro Santini va a centrarse específicamente en darles un ejemplo de cómo se trabaja en cuarto grado. En quinto grado, el tópico es héroes. Aquí el hilo conductor es el siguiente: cómo mis valores y mis acciones impactan en la sociedad y en el medio ambiente, ¿sí? Aquí ya es un momento en la vida de los niños que, bueno, tienen esta capacidad para hablar y reflexionar en un nivel mucho más profundo acerca de qué son, por ejemplo, los valores y cuáles son los impactos de sus acciones. Por tanto, en la clase de taller, su meta es comprender cómo la práctica de los valores define el bienestar de una sociedad y cómo las acciones positivas o negativas de una sociedad impactan en todos los elementos que componen su cultura. En este caso, los proyectos de de cuarto y quinto de primaria, en el caso de taller, son los que están más vinculados. Hay una línea de continuidad que no se interrumpe y entonces se retoma el trabajo de la cultura en cuarto y entonces al llegar a quinto empezamos a introducir un nuevo concepto que es el de moral, ¿sí? Entender cómo la moral responde, ¿no? Como un elemento de las culturas de todo el mundo y cómo dentro de moral pues caben otros aspectos como son las creencias, las prácticas religiosas y los valores. Entonces, por ejemplo, en quinto los alumnos hacen su propio diccionario de valores, ellos redactan sus definiciones para cada valor, los explican a través de sus propias experiencias y también hay una reflexión muy profunda acerca de pues todos los impactos o consecuencias que derivan de acciones o actitudes que no respondan a determinados valores, ¿no? En su sociedad. Y entonces ya cuando llegan a sexto, el tópico es desafíos. Entonces aquí ya hay un manejo muy interesante del lenguaje por parte de ellos y de comprender las interrelaciones entre diferentes conceptos. Y bueno, están listos para esta pregunta: ¿cómo los desafíos sociales, políticos, económicos, ambientales y personales pueden impactar en la toma de decisiones cuando optamos por transformarnos y transformar nuestro contexto? ¿Sí? Retomando lo que les comentaba al principio, de que el alumno en esta perspectiva de desarrollo humano pueda concebirse como agente de cambio, pues aquí vienen las grandes preguntas, ¿no? Y sobre todo, el responder a esta expectativa que ya tenemos de que ellos puedan proponer, ¿sí? Entonces, sexto año comienza con un viaje muy interesante que tiene que ver con el autoconocimiento,
volverse a mirar como se miraron cuando estaban en primer grado, pero ahora ya con el ser mucho más completo que son, ¿sí? Y entonces aquí hablamos ya no solo de sus características físicas, sino de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus oportunidades, ¿sí? Y cómo con estas fortalezas, oportunidades y debilidades, ¿sí? Pueden permitirse tomar decisiones conscientes, ¿sí? Y de ahí nos vamos a comprender cómo ciertos factores, ¿sí? Generan pobreza en México y van a conocer también, pues, cuáles son las consecuencias de todo lo que pasa en nuestro país a raíz de decisiones que se toman desde un lugar diferente al autoconocimiento y a la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay un análisis y reflexión de la situación actual de nuestro país, de los retos que enfrentamos como sociedad y de cómo ellos pueden aportar a la calidad de vida de las personas, en primer lugar de su entorno inmediato, personal y familiar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es todo por mi parte. Y pues les regreso con el maestro Santini para que complemente el recorrido y amplíe la explicación acerca de cómo se vive el taller en cuarto de primaria. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, yo sé que ahorita en este momento todavía muchas cosas se pueden ver bastante abstractas, ¿no? Pero es por eso que yo les vengo a traer el proyecto que se está manejando ahorita actualmente en cuarto año, ¿ok? Yo quiero empezar con esto. Quiero volver a destacar lo que ya mencionó la maestra Lulú, ¿no? En cuarto año, el estudiante va a comprender qué es cultura, cuáles son los elementos que conforman la cultura y cómo se relacionan estos elementos entre sí, ¿ok? Para eso utilizamos esta herramienta que están viendo en pantalla, ¿no? Este círculo que le llamamos, ¿cómo se llama? El círculo cultural, o como le llaman en quinto, la telaraña cultural de los diferentes elementos, ¿no? Aquí podrían ver que los diferentes elementos están con diferentes colores, ¿no? Si checamos aquí esta parte verde, podemos ver que es la sección del lugar, ¿no? ¿Cuál es el clima de ese lugar? ¿Cuál es la flora, la fauna, el suelo, el relieve, los cuerpos de agua? En la sección azul, ¿cuál es el idioma? Y sobre todo, cómo estos elementos del lugar, pues, determinan de alguna manera la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, si tienen para pescar, la recolección, la minería y todos esos pequeños elementos, ¿no? Si se dan cuenta, está conformada en varias partes y normalmente en cuarto año llegan aquí, ¿no? En culturas y tradiciones, porque ya en quinto van a estar trabajando lo que es la moral y el gobierno de este pueblo. O sea, ellos aquí, y bueno, no lo he mencionado todavía, pero ellos, el proyecto que tienen en cuarto año es que van a crear una cultura, ¿ok? Ellos van a imaginar si fueran los primeros pobladores de una zona y van a empezar una cultura desde cero, ¿ok? Y digo, este círculo es una fantástica herramienta para ir trabajando y sé que en este momento uno podría decir, bueno, pareciera más como un temario de diferentes pasos, pero lo que no les he dicho es que esto no es una fotografía, sino que es parte de un proyecto mucho más amplio. Entonces, esto es el resultado de, bueno, estamos en una situación en donde no se trabaja en una mesa, en un taller real. Sabemos que ahorita pues estamos desde casa en este momento, pero digamos que lo que está aquí es lo que se podría ver en una mesa del taller, en donde los chicos estarían subiendo sus trabajos constantemente y pues realizando estas acciones plásticas para crear esta cultura. Ahora, para ayudarles a estos chicos en esto, nosotros hacemos algo muy sencillo. Primero, situamos a los jóvenes en una parte de México. Les damos una ubicación para empezar. En este caso, el centro que está trabajando esta maqueta está situado en Oaxaca, en la zona del Istmo, ¿ok? Esta es la región donde les tocó a sus pobladores estar. Y aquí es en donde empezamos a hacer preguntas. Como maestro, yo traigo información y se las brindo a ellos, pero ellos son quienes tienen que convertir esta experiencia en algo suyo. Me voy a explicar un poquito más pasándome a esta zona, ¿ok?
Perfecto. Tengo que situarlo esto, acomodar la cámara, ¿no? Este es un programa virtual que nos permite digitalizar los productos que ellos van haciendo. Pero más importante que los productos, ellos, sabiendo el lugar donde están y cuál es el clima, el relieve, la flora, la fauna de esa región del istmo, es en donde ellos empiezan a hacer preguntas, en donde empezamos a ver cómo vamos a iniciar algo aquí. Van creando, van poniendo aquí, bueno, lo que es importante, por ejemplo, para sobrevivir. Algo muy chistoso cuando empezamos a hacer este proyecto es que muchos de ellos piensan directamente en, bueno, en Minecraft yo necesito comida y necesito hacerme una casa, ¿no? Como en los videojuegos. Pero aquí supone diferentes retos porque se van a dar cuenta que tal vez no puedo hacer mi casa de madera porque la región en donde me toca vivir, como otro centro que le tocó la de Valles Centrales, pues la madera no abunda, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer mi casa, maestro, si no hay tanta madera ahí? Ok, ¿cómo creen que lo podrían hacer? Y ahí es en donde los chicos se van poniendo de acuerdo de, bueno, no se puede con madera, lo podríamos hacer con piedra. Entonces, hay que checar cuál es el tipo de suelo que tienen en esa región, ¿no? ¿Cuál es el relieve? Hay montañas, se podrá sacar diferentes minerales. Aquí, una vez más, se pone la pregunta y la información y ellos van a resolver, ok, sí la podríamos hacer de piedra, perfecto. Podríamos, la piedra nos va a impedir que nos entre el agua del techo. Bueno, ¿qué podríamos utilizar entonces para poder poner un tipo de techo? Entonces aquí los chicos van creando y van dibujando esos elementos, van resolviendo y pueden ver su trabajo materializarse en esta pequeña maqueta. Esto, por supuesto, no está terminado. Nos faltan muchísimos elementos porque en este momento estamos apenas en las actividades económicas primarias. Aún no hemos llegado a las actividades económicas secundarias, ¿no? Ejemplos rápidos, ¿no? Estas casitas, estos árboles, estas plantas, estas mesas, estos libros, todo eso lo han traído aquí los chicos, pero no son decorativos, ¿ok? Estos árboles no están puestos aquí porque ellos quieren que haya árboles bonitos en su región. Ellos ven qué árboles hay en su región y dicen, maestro, necesitamos comer. ¿Qué árboles podemos utilizar para la comida? Aquí les voy a contar una experiencia de los chicos que uno me dijo, es que yo quiero que haya Nutella en la cultura. No sé qué voy a hacer sin Nutella en este pueblo. Bueno, aquí es donde dijimos, ¿y hay avellanas aquí para hacer Nutella? Dato curioso, descubrió que la Nutella se hace con avellanas, ¿no? Y dijeron, bueno, ok, no hay Nutella, pero ¿puedo hacer chocolate? Entonces investigamos si existe el cacao en esta sección y efectivamente existe el cacao. Entonces, estos arbolitos que están aquí son un árbol que el chico eligió porque quiere que haya chocolate en su cultura. Entonces, él se pone esa tarea de hacerle el dibujo porque si no está en la maqueta, no está existiendo. No quiere decir que no esté en el ecosistema, pero no le están dando la importancia o no está esa relación que quieren con su comida y el hábitat, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí no está impuesto. Está la información y el chico elige y contribuye a esta cultura con esas decisiones, ¿no? Y si no está el cacao, aquí tenemos cacahuate, plantitas de cacahuate. Los chicos investigan cómo luce la planta, bueno, buscan cómo luce la planta específicamente de Oaxaca y hacen su dibujo, porque no, la planta de los árboles de cacao y las plantas de cacahuate no son como las demás plantas. Y eso lo descubren en tercer año de primaria. Entonces, aquí es como también sigue ese hilo de aprendizaje desde años pasados. Y bueno, creo que vamos entendiendo, ¿no? Empiezan a hacer muchas reflexiones. Los chicos hacen acuerdos, se dividen el trabajo, se aprovechan las diferentes habilidades, porque tal vez un chico no le sale tan bien el dibujo y dice, maestro, yo no quiero dibujar, pero ¿sabe qué? A mí se me ocurre una excelente receta para combinar el cacao con el cacahuate, con el maíz, ¿no? Y entonces él está aportando de todas maneras en la cultura, pues sus habilidades que podrían ser culinarias, ¿no? Se imagina cómo podría ser un platillo y lo puede dibujar él o le puede pedir a un compañero que le ayude. Entonces aquí se forman acuerdos, se manejan, como ya dije, las diferentes habilidades, se maneja la tolerancia, porque es cierto, tengo que enfrentarme a situaciones donde tal vez no me gustó mi dibujo, pero oye, hay que seguir intentándolo. Hay chicos que me dicen, maestro, creo que lo puedo hacer mejor. Y después de un tiempo me vuelven a cambiar
el árbol por otros y los cambiamos, no pasa nada. El chiste es que el chico le gusta su trabajo, manejan el respeto y la empatía. Quiero hacer un paréntesis importante aquí, ¿ok? Nosotros no calificamos si el dibujo es bonito o es feo. No, aquí no es lo importante a calificar. Lo importante es que el chico entienda la importancia, el cómo se relaciona y que él es parte de este equipo y de esta cultura, ¿ok? Que se vea su comprensión. Eso es lo importante de esta maqueta. No si el dibujo está bonito, eso nunca lo vamos a calificar. Bueno, si la fotografía está pixeleada, hay que pedirle que tome otra fotografía. Esa es la única diferencia. Pero de allá afuera es como él lo mejor lo pueda transmitir, ¿no? Porque al final es construir eso. Es un trabajo muy bonito y quiero dejar otra cosa como una aclaración. En muchas ocasiones en taller, no necesariamente va a ver al chico con un pincel o con plastilina enfrente de ellos, ¿no? Taller, quiero separarlo mucho de lo que son manualidades, porque no es directamente la manualidad. Habrán clases, y cuando digo habrán, aquí creo que tengo un estudiante, en las que en muchas ocasiones, más que tener plastilina, es levantar la mano. Y no se preocupen porque eso es otra forma de construir. Ellos están construyendo de diferentes maneras. No solo de la manera plástica, sino aquí, en la parte de entendimiento y comprensión, ¿no? Ellos van construyendo su aprendizaje. Entonces, obviamente me siento muy dichoso de mostrar este trabajo y esto que están viendo aquí no es una aplicación o un programa que se utilice en otros años. Los maestros también aplicamos nuestras diferentes habilidades para dar la mejor educación, obviamente, a los chicos, y es la manera en que se resuelve. De hecho, aquí tengo, por ejemplo, los libros de hace 2 años, cuando ese grupo creó su cultura. Y en su caso no fue una maqueta, que sí, hubo una maqueta también, por cierto, pero ellos, su producto final son estos libros de las diferentes culturas, que creo que se ve al revés en la cámara, pero son los Riara, tienen sus nombres, sus culturas, Se ¿no? se ve bien, Santini. Sí se llegan a ver bien. Qué bueno. Tenía preocupación de que se viera al revés y tenía que traducirlo. Y creo que algo muy significativo es que aunque sea el mismo proyecto, crear una cultura en 4º año, ninguna cultura es igual, ¿no? Y esa es la parte de la experiencia que yo les decía en un principio. Es una experiencia única y es propia de cada grupo y de cada niño, porque cada niño dijo, yo aporté este árbol y yo aporté este menú. Y dentro de eso, dentro de todo eso, la experiencia se marca más en ellos. Y van a poder ubicar, cuando sean más grandes, y ya desde ahorita, la importancia de la cultura y cómo se relacionan los diferentes elementos. O sea, es algo muy bonito, es algo muy especial y único. Lo quiero destacar, es único. Entonces, realmente me gusta mucho esta pequeña presentación de los chicos. Y no la han terminado. Ya veremos cómo queda al final del ciclo y ver cómo queda esta maqueta lleno de todo lo que ellos crearon. Porque, insisto, las casas de este centro no son idénticas a las casas de sus compañeros porque ellos están ubicados en otras regiones y tuvieron que construir sus casas con otro material. Por cierto, las casas apenas las hicieron hoy. Entonces, este es producto nuevo que está aquí en la maqueta. Y aquí está su explicación. O sea, ya creo que me estoy saliendo un poquito más del tema, pero si pongo la mano sobre la casa, podemos ver de qué están hechas su base, sus paredes y su techo, porque es algo que ellos crearon. Y bueno, ahorita voy a abrir el área de preguntas y respuestas, por si alguien tiene todavía algo que quisiera pues preguntar o que no le haya quedado de lo que hacemos aquí en taller. Pues aquí somos todo oídos y estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten. No sé si al final terminamos respondiendo para ustedes esta gran pregunta de qué es la clase de taller. Lo que sea, ¿eh? Somos súper abiertos. Gracias, Santini. Pues si abrimos micrófonos, si quieren preguntar algo, comentar algo, o usar el chat, como ustedes gusten. De hecho, creo que en el chat veo algo. ¿Vas a seguir compartiendo, Santini, o dejas de compartir para verlos a todos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y a lo mejor es más fácil para ver si hay alguna mano levantada o algo así.
Hola, Santini. Habla Rogelio, papá de Diego. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Rogelio. Hola. Tengo una pregunta rápida. Si no estuviéramos en época de pandemia, ¿qué es lo que utilizarían para el taller? ¿Sería algo así como la computadora y ver esta imagen? Que me No, perdí el principio. este programa solamente nos permite tener una mesa digital en donde poner el trabajo de los chicos. En la vida real tendríamos una mesa real en donde los chicos pondrían sus trabajos, ¿no? Sus dibujos y sus maquetas hechas con recursos similares a la zona que les habrá tocado, ¿no? Si hubieran hecho una casita de madera o hubiéramos buscado palitos y cosas por el estilo que nos permitan construirla, ¿no? Es simplemente una medida que se toma para permitir a los chicos visualizar sus trabajos, ¿no? Esto que están viendo principalmente son dibujos, pero en muchas ocasiones ellos nos actúan. Cuando veamos culturas, también nos vamos a tener que trabajar en cuál va a ser la música de su cultura, ¿no? Si es que van a tener música o si van a tener cosas diferentes. Es nada más una forma de materializar ahorita, pero en la vida real lo materializamos real. Eso responde la pregunta. Yo quisiera decir algo al papá que preguntó. Perdón, el nombre se me fue. La persona que Rogelio. preguntó. Rogelio. Sí, Rogelio. Rogelio, mira, lo que quería decirte es que o sea, siempre hay un producto final, ¿sí? Que lleve que sea de alguna manera transformador para la sociedad, algo que sea o educativo o informativo o una acción, ¿no? En sí, transformadora. Pero hay una serie de evidencias y esas evidencias también son los resultados del proceso de cada una de las diferentes actividades que llevan a ese producto final, ¿sí? Los niños, por ejemplo, hacen actividades cuando empiezan a ver sobre los relieves, ¿no? Se van, por decir, al arenero y forman montañas, lagos, cavernas y aprenden lo que son los relieves y la diferencia entre relieves y suelo, ¿no? Cuando están analizando los elementos del lugar. Y todas esas experiencias, ¿sí? Son experiencias sensibles, tocar, construir, hacer, oler, que se dan, pues ahorita no las podemos tener en forma, sobre todo, conjunta, aunque muchas veces los maestros tratan, aunque estemos de manera virtual, de que los niños realicen estas experiencias de la mejor manera posible en su casa, ¿no? Pero todo es a través de experiencias sensibles y después de la experiencia sensible, enseguida viene la reflexión, la búsqueda de conexiones, la búsqueda de causa-efecto, que lleve a una comprensión muy profunda de lo que están haciendo, ¿no? Ok, gracias. No hay de qué, no hay de qué. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario, alguna duda extra sobre cómo se aprende? Digo, ya vimos la maqueta, ¿no? Y mencionando ahorita lo que dice la maestra Regina, referente a que pues buscamos que ellos tengan experiencias, algo que por ejemplo con relieves, ahorita de forma digital se les propuso, ¿no? Trabajar, hacer los relieves con plastilinas o usar otros elementos, ¿no? Que tengan en sus casas para que ellos intenten hacerlo y lo compartieran ante la cámara, ¿no? O sea, el chiste es que mantengan todavía los sentidos, utilizando dentro de este aprendizaje. Creo que todo quedó muy claro. No sé si hay algo más que quisieran comentar. Como decía Regina y Santini, pues lo que hemos tratado en esta virtualidad es de alguna manera ajustarnos, usar las mejores herramientas disponibles, trasladar algunas experiencias a casa con apoyo de papá y mamá cuando es posible.
para poder pues seguir trabajando con los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en tercero, que mencionaba Lulú, que los chicos adoptaban un árbol en Loyola, pues ahora están adoptando una planta o un arbolito si tienen en casa, ¿no? Y sobre ese arbolito y sobre esa planta están haciendo toda una observación y todo un estudio, ¿no? Pero bueno, es trasladarlo a casa para poder continuar y realizar el proyecto. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, pues agradecerle su presencia, el estar aquí el día de hoy. Agradecer enormemente el excelente trabajo de Santini y Lulú por esta presentación, la maestra Regina. Estuvo padrísimo. Muchísimas gracias. Y pues los invitamos la siguiente semana. Continuaremos con los webinars. Tenemos 2 dedicados a primaria. El martes a las 7 de la noche tenemos el webinar dedicado al inglés, cómo se trabaja el inglés, cómo se trabajan los proyectos que están muy vinculados a la parte medioambiental en inglés, en Loyola. Esto lo va a exponer la coordinadora de inglés de primaria, la maestra Ingrid León. Y el jueves cerramos también dedicado a la parte socioafectiva, un área sumamente importante en Loyola de desarrollo, y van a estar con nosotros las psicólogas Diana Portillo y Flori Alonso, que son las psicólogas de Loyola, pues explicando cómo se trabaja esta parte socioafectiva. Va a estar muy interactivo, muy divertido también el webinar. Entonces los invitamos para que se registren para la próxima semana y les agradecemos su presencia el día de hoy y que pasen bonita noche. Gracias a